Buenos días, mis hermanos. Es un gusto para mí estar aquí otra vez para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Dios soberano, te doy muchísimas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí con el único propósito, Señor, de alabar, de glorificar tu nombre, de exaltarte, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de cuántas cosas estamos pasando por este momento, tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos sostienes, nos alimentas cada día, Padre. En este momento te pido, Señor, que dirijas cada una de nuestras palabras, Dios. El pastor, Señor, que va a traer la enseñanza, cuida, Señor, de su enseñanza, que es una enseñanza conforme a tu palabra. Cada uno de los signos que entonemos el día de hoy, Señor, que sean para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo te doy muchas gracias. Amén. Vamos a iniciar las alabanzas con el himno 427, Dios cuidará de ti. Himno 427, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará. Esta vez con el himno número 300, Sublime Gracia. En sus ignarios, himno número 300, Sublime Gracia. Sublime
366. Himno 366 en Jesucristo. Hermanos, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da otra vez de expresarnos delante de Él a través de los himnos y cánticos, y gracias que podemos también leer su palabra y meditar en ella. Vamos a orar antes de leer un texto de las Escrituras y vamos a pedir a Dios que nos permita tener el entendimiento claro para poder tener nosotros la comprensión adecuada de su palabra. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de sentarnos, de reunirnos, de juntarnos, Señor, para leerla, para analizarla. Rogamos que según la necesidad que tenemos cada uno en esta hora del alimento espiritual, podamos, Señor, con mansedumbre recibir tu palabra. Ruego la fortaleza tuya para cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están quebrantados de salud. Ruego para cada uno, Señor, de ellos la fortaleza tuya. Ruego que tú estés obrando, Señor, según tu misericordia, restableciendo la salud de ellos
Esa es mi petición en esta hora, Señor, reconociendo el poder que tú tienes para hacerlo. También ruego, Señor, por cada una de esas personas que están afectadas, Señor, por esta pandemia, esas personas que no te conocen, Señor, que puedan tener la oportunidad de mirar hacia ti, Señor, en estos momentos. Haz que cada persona, Señor, que está en aflicción debido a la situación que está en este mundo azotando, Señor, que cada uno, Señor, puedan, según las oportunidades, tener conocimiento de ti para que tengan, Señor, alivio en cada situación de vida. Dirígenos en estos momentos, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el texto seleccionado para hoy está en Romanos, en el capítulo 15, los versículos 1 al 7, y voy a leerlos. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En esta oportunidad, basados en este texto y de manera particular en los versículos 4 y 5, vamos a estar hablando acerca de lo que es la fuente de la paciencia y la consolación que evidencian lo que es la esperanza que tiene el creyente. La fuente de la paciencia y la consolación que evidencian la esperanza en la vida del creyente. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, aquí se hace referencia de que Dios hizo renacer al creyente para una esperanza viva. Eso lo dice el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí habla de que el creyente fue hecho nuevo. Dios lo hizo renacer para una esperanza viva. Y dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El creyente tiene una esperanza viva. El creyente tiene una esperanza eterna. El creyente tiene una esperanza que sobrepasa cualquier tipo de deseo o espera que tenga un ser humano aquí en la tierra. Todas las cosas que se esperan en este mundo son pasajeras, son efímeras. La esperanza que Dios da es una esperanza viva. Ahora, mientras estamos en este mundo, aquí dice el texto que es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. Y ahí dice con claridad que para que sometida a prueba nuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, según este texto, la esperanza nuestra es una esperanza viva, no es una esperanza común, no es una esperanza pasajera como todo lo que cualquier persona puede esperar en este mundo, sino que es una esperanza eterna. Y en el capítulo 15 de Romanos, aquí se hace referencia a lo que es la paciencia y la consolación que traen esperanza. Y aquí se hace referencia también en el capítulo 15 de Romanos, el versículo 13, que Dios es el Dios de esperanza. Y vamos a mirar aquí la fuente de lo que es la paciencia y la consolación en medio
de las tribulaciones que los creyentes estamos pasando aquí, pero que van a evidenciar que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva, una esperanza verdadera, una esperanza eterna. Y lo que quiero es que resaltemos el papel que tiene la palabra de Dios, el papel que tiene Dios mismo para que nosotros podamos tener un desarrollo en la paciencia y podamos experimentar lo que es la consolación de Dios en medio de estas tribulaciones y la consolación que presenta la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito aquí es usado para la fortaleza del creyente. Entonces, voy a contextualizar el texto para después detenerme en los versículos 4 y 5, que es donde quiero enfatizar. En este libro, la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, se habla de manera particular de lo que es la expresión de la justicia divina, la expresión de la justicia divina. Y desde el capítulo 12 en adelante va a hablar de lo que es la práctica de la justicia en la vida del creyente. El creyente ha sido justificado y desde el capítulo 12 en adelante se hace un llamado al creyente a que presente su cuerpo para el servicio de Dios como un templo. Y de ahí en adelante va a hacer énfasis de lo que es la práctica de la justicia divina. Entre esas prácticas de la justicia divina, en el capítulo 14 y capítulo 15 hasta el versículo 13 del capítulo 15, hace referencia a lo que es la recepción mutua que debe haber entre los creyentes. Y en el capítulo 14 comienza hablando de lo que son los débiles en la fe, que deben ser recibidos por los que pueden presentarse como maduros o fuertes. Y ahí va a hablar de dos cosas fundamentales que llevaban en ese contexto a algunos a menospreciar a los otros. Algo que está relacionado con la comida y otras cosas que están relacionadas con los días de fiesta. Ahí se habla de que algunos comían de todo, pero otros, por ser débil, comían solamente legumbres. Y en otra parte se habla, en versículo 5 del capítulo 14, que habían unos que hacen diferencia entre día y día, pero hay otros que juzgan todos los días como igual. Y ahí se va a hablar que no debe haber un menosprecio de los unos hacia los otros, que se debe tener una recepción a pesar de esas consideraciones o apreciaciones en cuanto a lo que se come y en cuanto a los días de fiesta. Y siguiendo el hilo de eso, en el versículo 13 del capítulo 14, el apóstol Pablo dice esto: así que, después que da argumentación con respecto a la comida, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y el énfasis ahí es que debe haber un sometimiento a la palabra de Dios, un sometimiento a las escrituras que nos permita convivir con los demás sin ser tropiezo para ellos. Esas cosas ponen a prueba a cualquier persona. Y después, en el versículo 19, hace otro énfasis en el mismo enfoque. Versículo 19 dice, estoy en el capítulo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una orientación a hacer lo que va contribuyendo a la paz y a la mutua edificación dentro del cuerpo. Eso debe excluir los favoritismos y el estar menospreciando a algunos o a otros por alguna razón, fuere la que fuere. Debe haber una recepción mutua general. Ya después, en el capítulo 15, viene hablando del mismo tema, él va concluyendo y se va a dirigir de manera especial a los fuertes, incluyéndose él como fuerte. Y otra vez aparece esta frase, así que, versículo 1 del capítulo 15, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y aquí va entonces a dar algunos detalles y va en cuanto a lo que es la responsabilidad que tenemos nosotros con respecto a las demás personas y nuestro funcionamiento aquí, que debe estar basado en la palabra de Dios. Todas esas cosas nos ponen a nosotros a prueba. Y aquí lo que vamos a enfatizar entonces es que el creyente va a ser puesto a prueba en todos los contextos y que él debe acudir a la palabra de Dios para tener fortaleza, para tener
paciencia y para recibir consuelo en medio de esas cosas que son difíciles de soportar. Y va a presentar el ejemplo de Cristo, que eso fue lo que él hizo. En este contexto está hablando entonces de la recepción de los unos para con los otros y la responsabilidad de obrar de tal manera que no están buscando hacer lo que es grato para nosotros, sino que consideramos a los demás para no ir a hacer de tropiezo para otra persona. Por eso dice el versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo eso lo lleva a sacrificar ciertas cosas que son del gusto de uno, que son del agrado de uno, por no dañar a otras personas. Eso es una prueba para cualquier persona. Después va a presentar en el versículo 3 el ejemplo de Cristo. Y dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces presenta a Cristo como el ejemplo. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer. No estaba pensando en qué era favorable para él, sino que era favorable para Dios, independientemente de las consecuencias que le acarreara a él. No importaba si era grato para él, sino es grato para Dios y favorece a los demás. Esa es la mentalidad que debe tener el creyente. Todo eso es una prueba. Y estoy hablando del enfoque del contexto. ¿Dónde podemos refugiarnos para tener consuelo, para tener y ser paciente? En las relaciones mutuas, en la palabra de Dios. Vemos ejemplos, muchos ejemplos, de cómo algunas personas soportan cierto tipo de situaciones en relaciones interpersonales, y entonces ya recibimos consuelo de que Dios ha puesto a muchos, o puso a muchos a padecer ciertas situaciones, y ellos quedaron de pronto postrados delante de Dios, sufriendo la consecuencia por no actuar en contra de lo que Dios había establecido para ellos en su momento. Ahí, ese es el contexto. Ahora, lo que yo quiero que veamos es que las Escrituras nos consuelan en todas las áreas. No es solamente en esa parte de las relaciones interpersonales, sino en cualquier área, porque la Biblia registra información sobre todas las áreas de la vida del ser humano. Ella presenta modelos, presenta ejemplos donde debemos acudir para refugiarnos y encontrar consuelo y encontrar algo que nos permita ser constantes. Es decir, desarrollar paciencia en medio de situaciones duras, como la que estamos viviendo en estos momentos en el mundo entero. Ahí va entonces en el versículo 4 y versículo 5 a hablar de que la fuente para la paciencia y el consuelo, o la consolación para el Hijo de Dios, es la palabra de Dios y Dios mismo. No debemos acudir a ninguna otra fuente, no debemos acudir a ninguna otra persona para tener fortaleza, para tener alivio. No debemos acudir en circunstancias como las que estamos ahora. Yo voy a acudir de pronto a este médico, a este especialista, porque eso me da tranquilidad, me da seguridad. No voy a acudir de pronto a la vacuna, porque eso me da tranquilidad o me da seguridad. No voy a acudir al pastor no importa quién sea. La fuente del consuelo y la fortaleza del creyente que le permite desarrollar la paciencia es la palabra de Dios, y es Dios mismo. Cualquier otra cosa, cualquier otra persona va a fallar. No importa quién sea, no importa en quién confíe usted, no importa a quién escucha usted, no importa cuál sea su predicador favorito, no importa quién sea, es la palabra de Dios y es Dios mismo. De otra manera, no vamos a tener desarrollo en la paciencia y no vamos a experimentar el consuelo en medio de esta situación. Podemos ir a muchas partes y escuchar unas palabras bonitas, y a veces hasta las compartimos con otras personas porque nos apareció una historia bonita que dice ciertas situaciones que se asocian con lo que estamos viviendo. De pronto el testimonio de fulano, de mengano. No, eso es pasajero, eso es momentáneo. Al día siguiente necesita otra historia igual. Dios ha puesto en su palabra lo suficiente y necesario para que usted pueda ser fortalecido. Ahora, aquí, versículo 4 habla de lo que es la palabra de Dios.
Y detallo algunas cosas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento fue escrito, fue inspirado por Dios para fortaleza, para instrucción, para adoctrinar, para enseñar a cada uno de nosotros ahora. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él dice que el propósito de eso es que nuestra, vamos a decir, nuestra esperanza sea robustecida o sea alimentada en nosotros la esperanza. Todo lo que sucedió con estas personas allá, que Dios registró, y cómo Dios hizo una cantidad de cosas con ellos, eso, al ver nosotros eso nos ayuda para ser paciente en medio de la situación, porque Dios hizo esto con fulano, con mengano, con prensero. Vemos una lista en el libro de Hebreos capítulo 11 de esos que denominamos como héroes de la fe. Son testimonios que están registrados para que nosotros nos demos cuenta que no importa qué esté pasando, hasta dónde va a llegar la cosa, Dios tiene el control y nosotros debemos ser pacientes. Eso está en las Escrituras, para que nosotros podamos desarrollar, como dice ahí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nuestra esperanza sea alimentada. Eso es lo que nos alimenta a nosotros, no cualquier otra historieta que podamos escuchar aquí. No es el testimonio, respetando los testimonios de cualquier persona, no son esos testimonios. Esos son, podemos hablar como pañitos de agua fría y que necesitamos que nos los estén poniendo con mucha frecuencia. Pero si vamos a la fuente del consuelo y a la fuente que nos permite entender qué es ser paciente, podemos llegar a la orientación que tenía, y por eso está presentado aquí en la palabra de Dios, Job, quien perdió todo y reconoció: Dios está conmigo ahí también. La otra cosa ahí, entonces, sin detallar tanto, presenta el versículo 5 entonces, la otra fuente es Dios mismo. Y aquí el apóstol Pablo hace como una oración, dice, refiriéndose a Dios, pero el Dios, y lo reconoce como el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Y es una oración que él está haciendo ahí. Estoy orando que el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación les dé a ustedes la mentalidad que tuvo Cristo y ustedes puedan estar tranquilos. Y dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se presenta ahí entonces Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación, y su palabra, por ser palabra de Él, ella es una palabra que da desarrollo en la paciencia y consuela al creyente. Cuando hablamos aquí de la consolación, como hemos dicho en otras oportunidades, la consolación, el énfasis de la consolación es el experimentar la presencia de alguien a mi lado, de tal manera que me infunde ánimo, me infunde aliento, me ayuda a poder soportar o resistir una situación. De pronto él a mi lado puede que no me quite esto, pero el hecho de que él está a mi lado, que me está acompañando, yo me siento fortalecido. Eso hace Dios muchas veces, aun cuando no nos quita ciertas situaciones. Pero el énfasis es experimentar la compañía. En este caso, experimentar la compañía de la palabra de Dios en mi tránsito de vida y experimentar la compañía de Dios en mi propia vida, en cada situación de vida. Lo último que se presenta aquí, en el versículo que quiero resaltar, el versículo 13 es: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a una esperanza viva. El apóstol Pablo aquí, en este párrafo, en esta idea que trae desde el capítulo 14, él termina haciendo una oración de que Dios, que es el Dios de la esperanza y el que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, Él nos llene de todo gozo y paz. Es decir, nos permite entender la buena relación que debemos tener con Él y entre nosotros mismos para experimentar paz en la confianza que tenemos en Él. Y dice el propósito, para que abundéis
en esperanza. Es decir, que la esperanza se va desarrollando, se va aumentando. Y en situaciones difíciles donde más evidencia que en realidad yo tengo una esperanza. De ahí que el apóstol Pedro, él dice que el creyente debe estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demanda una razón de su esperanza. Y la idea de esa no es que él esté defendiendo un postulado teórico o un postulado doctrinal, sino que la gente al ver al creyente con una serenidad, con una tranquilidad en situaciones difíciles, le van a preguntar: ¿tú por qué estás tan tranquilo? Y él va a responder: lo que sucede es que yo tengo esta esperanza. Él va a dar razón de la esperanza que él tiene, que le permite estar tranquilo. Y nuestra tranquilidad aquí debe estimular a las personas que nos pregunten por qué estamos tan tranquilos si la situación se está poniendo más difícil cada día. Y nosotros debemos dar razón de eso. ¿Y cómo lo podemos dar? Cuando estamos asociados con su palabra, porque ella nos ayuda a estar con paciencia y recibimos consuelo en medio de esa situación. Y voy a terminar leyendo dos textos. Uno en Hebreos capítulo 3, donde los autores del Nuevo Testamento, ellos hacen referencia a las Escrituras, pensando en las Escrituras como el Antiguo Testamento, para animar a los creyentes a quienes ellos les están escribiendo. Algunas veces ustedes van a ver en las Escrituras como está escrito, como dicen las Escrituras, como se dice, como estás leyendo, y hace referencia a lo que Dios dejó registrado en el Antiguo Testamento. Todos los autores en el Nuevo Testamento, ellos hacen referencia al Antiguo Testamento para animar, para consolar a aquellos a quienes les está escribiendo cada uno de esos autores. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y hace referencia a algo que Él dijo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y en Josué: no te desampararé ni te dejaré. Y en una condición de esto, donde él está presentando, este autor, él hace referencia al Antiguo Testamento para consolar a esta persona en una situación difícil. No estén pensando en que no tienen para comer, no estén pensando que le hace falta ciertas cosas, no estén pensando en tener más y más y más. Sean vuestras costumbres sin avaricia, estén contentos con lo que tienen ahora, porque lo que tienen ahora es la provisión de Dios, y Él ha dicho: yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar. ¿Y qué usa el autor para animarlos a ellos, para consolarlos? Las Escrituras. Después dice ahí: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Él hizo esto allá, esto con fulano, con mengano, conmigo en mi situación, Él va a ser suficiente. No tiene que darme lo que le dio a fulano, Él va a darme a mí lo que yo necesito. Él va a sustentarme o va a proveer lo que yo creo necesitar, pero Él va a hacer según su voluntad en mí. Y es la palabra de Dios la que usa aquí este autor para ayudar a estos creyentes a entender que las situaciones presentes, por muy duras que sean, nosotros podemos ser consolados por la palabra de Dios. Y el otro texto que quiero recordar está en Santiago capítulo 5. En el versículo 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí el autor está diciendo: hombre, nosotros estamos en una situación difícil, nosotros vamos a tener dificultad hasta que venga el Señor, pero ustedes tomen como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Y qué está haciendo referencia? A las Escrituras. Y es lo que Él está usando para consolarlos. Dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque las Escrituras dice eso. Cristo mismo lo dijo, que soy bienaventurado cuando por mi causa os hagan una cantidad de cosas, y hace la referencia donde Él dice esto. Dice: habéis oído de la paciencia de Job. ¿Dónde? En las Escrituras. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes han oído, ustedes han visto, y ustedes
se han dado cuenta de que Dios en las Escrituras dijo esto y lo cumplió de tal manera como Él lo dijo. Tenemos consolación en las Escrituras y eso debe desarrollar nuestra paciencia para que la esperanza que tenemos, que es viva, sea visible. En estos tiempos se nos está dando a nosotros la oportunidad de evidenciar que la esperanza que nosotros tenemos no es cualquier esperanza y que no importa que esté pasando, mientras más cosas sucedan que no sean de nuestro grado, que nos pongan a prueba, más evidente debe ser la esperanza que tenemos. Eso es lo que se debe evidenciar. Pero no acudamos a ninguna otra fuente. La palabra de Dios y Dios mismo es la única fuente de consuelo, la única fuente en la cual nosotros podemos llegar, refugiarnos y desarrollar la paciencia para que se evidencie la esperanza que tenemos en el Señor. Quiera Él, según su misericordia, que cada uno de nosotros podamos tener claridad de esto y decidir en nuestra mente: voy a acudir a la palabra de Dios y voy a acudir a Dios. No voy a acudir a fulano, a mengano. Si Él quiere hacer algo a través de ellos está bien, pero no voy a acudir a ellos, voy a acudir a Él y voy a acudir a su palabra. No voy a citar aquí a fulano, a mengano, voy a citar lo que dice la palabra de Dios. No fue lo que dijo fulano acerca de la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Porque es la consolación y la esperanza de las Escrituras la que hace que tengamos un desarrollo, una amplitud en la esperanza viva que tenemos. Que el Señor nos guíe a refugiarnos en Dios, en su palabra, en estos tiempos y en cualquier tiempo. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Y reconozco, Señor, que cada vez que nos da la oportunidad de escucharla, tú tienes propósitos claros para con nosotros, para nuestra edificación. Inclínanos, Señor, ante lo que nos permites entender y aprender de ella, de tal manera que podamos experimentar lo trazado por ti al alimentarnos a través de tu palabra. Haz que tu pueblo, tu iglesia, en este día, Dios, pueda estar refugiados en tu palabra, consolados en tu palabra, que se estén desarrollando en la paciencia a razón de lo que tú has dejado registrado en tu palabra, que podamos acudir a ti. Haz que los que están en cualquier tipo de enfermedad en estos momentos, que puedan refugiarse en ti, que puedan esperar en ti, porque tú estás al tanto de ellos. Consuélale, Señor, y estimúlale, Señor, a acudir a ti y a tu palabra, la fuente del consuelo y de la paciencia, para que podamos, Señor, que cada uno de ellos pueda evidenciar la esperanza viva que tiene y que les permite, Señor, estar en reposo a pesar de las aflicciones. En el nombre de Jesucristo te pido esto y en Él te doy gracias. Amén. Amados hermanos, que el Señor nos permita inclinarnos ante su palabra. Hasta otra oportunidad, si Dios así nos permite, como lo ha hecho en este día.